Muy buenos días a todos, ¿qué tal estáis? Soy Héctor, ya sabéis que ando casi todo el día leyendo, dejándome la vista para traeros resúmenes de calidad de grandes obras de la literatura universal española y algún que otro ensayo. Hoy toca literatura española, entre visillos de Carmen Martín Gaité. Carmen nació en 1925, por lo tanto este año, en 2025, hace 100 años, ¿vale? Conmemoramos los 100 años de su nacimiento, que por cierto estoy preparando un directo muy importante en este canal para mayo, os dejaré la etiqueta. Si veis porque este vídeo lo estoy grabando en abril, si lo veis antes que el directo, pues lo ponéis en la agenda porque seguro que os interesa, y si lo veis posteriormente, pues os recomiendo que os paséis, porque viene una poeta almeriense premiada, filóloga, estudiosa de la obra de Carmen Martín Gaité, que es Nuria, así que os dejaré la etiqueta porque seguro que el directo está más que interesante. En el canal, en este canal, tenéis otro libro de Carmen Martín Gaité, Cuarto de atrás. Esta novela me gustó más. El cuarto de atrás está bueno, tiene partes un poco también de ensayo y de novela, una mezcolanza. Así que, en mi opinión, es subjetivo. Entre visillos me ha parecido una novela más entretenida y más interesante. Una novela escrita y publicada en esos años 50 del siglo XX. Ya sabéis que aquí en España pues estábamos en plena dictadura de Franco. Bueno, nos vamos al resumen. Tenemos una primera narradora, o más bien un extracto de un diario, y aquí podemos leer que, por lo visto, a esta narradora la había visitado Gertrude, una amiga. Salieron a dar un paseo y le cuenta a Gertrude que no se va a matricular en el instituto porque su novio, Ángel, pues a Ángel no le gusta el ambiente del instituto. Por lo visto, había otra chica que se llamaba Fonsi que había tenido un hijo el año anterior. Estamos hablando, pues, esta narradora que se llama Natalia, 15, 16 años podría tener. Creo que tiene 16. Muy jóvenes. A día de hoy mucho más jóvenes que lo que era en los años 50, pero bueno, muy joven. Natalia, que la llaman Tali en casa, como decía, tiene un diario y se asoma, ya cambiamos de narrador, estamos en tercera persona, se asoma a la ventana y ve un desfile, porque por esas épocas en esa ciudad, que no sabemos bien porque no nombra el tipo de ciudad, hablamos de una ciudad pequeña, no muy lejos de Madrid, ciudad de provincias, pero no sabemos el nombre porque la novela no se cita. Entonces aparta el visillo y ve la calle y ve niños jugando y un desfile. Y la había llamado pues una tal Candela, que Candela se ve que era la muchacha que trabajaba en casa, una doncella o la chica que estaba en casa ayudando a la familia a las tareas del hogar. Ve en la calle a tres chicas que pues son Julia, Mercedes y una chica de beige que se llama Isabel. Y tenéis que saber que Julia y Mercedes son las hermanas mayores de Natalia. Tres hermanas, que es Julia, Mercedes, y que son bastante mayores que Natalia. La madre de Julia, Mercedes y Natalia había fallecido con el nacimiento de Natalia y vivían con su padre y con la tía en la casa. Había muerto hacía pues sí, pues, cuando nació Natalia. Estas Julia, Mercedes e Isabel se acercan a la casa y Isabelita, que es la chica que iba de beige, y entonces suben a la casa y le pide Mercedes a Candela que le prepare chocolate. Le preguntan a Julio si su novio va a las fiestas y dice Julia pues que parece que no. Y Julia y su novio, que su novio vive en Madrid, parece que siempre están riñendo porque el novio de Julia quiere que Julia se vaya para Madrid, pero se ve que Julia no se quiere ir a Madrid o el padre no la deja, en fin, que tienen una polémica, una trifulca permanente. Por lo visto, el novio de Julia trabaja en el mundo del cine, escribe guiones o eso. Isabel, pues ya mismo se va a casar, tiene la fecha de matrimonio muy cercana. En esto que pues, se nos relata una discusión entre Mercedes y Natalia, e Isabel, porque mientras Mercedes discute con Natalia, Isabel y Julia hablan de los problemas que tiene Julia con su novio. Pero Julia le dice a Isabel que no le diga nada a Mercedes, porque por lo visto su novio, que se llama Miguel, no le cae bien a Mercedes. Mercedes se mete continuamente en la vida de Julia. Y Julia cuando toca pues se mete en la vida de Mercedes. Cosas de hermanas. Nos vamos ahora también, ahora cambiamos el narrador
estamos en primera persona, un narrador en primera persona va en el tren y es un hombre que está, pues, para el tren y se acerca al pueblo. Nadie lo esperaba en la estación. Bueno, este hombre va al instituto, que es otro de los personajes fundamentales, y este hombre se llama Pablo y es profesor de alemán. De niño ya había vivido en esa ciudad, porque el padre de Pablo era pintor de cuadros, era artista, y se ve que se había quedado viudo y siempre iba con el hijo a cuestas a todos lados y había vivido un tiempo en esta ciudad. Por lo tanto, Pablo tenía ganas de volver a recordar ese sitio donde había pasado un tiempo en su infancia. Este hombre, Pablo, había visto en el tren a una chica de Madrid que se había hecho amiga de una chica de esa ciudad llamada Goyita Lucas. La chica de Madrid iba a pasar la fiesta en esa ciudad, los días que durara la fiesta. En esto que llega Pablo al instituto, está buscando residencia, pero la limpiadora le dice que bueno, que ahí no hay ninguna residencia, que no sabe si hay residencia para él en la ciudad. Tampoco, bueno, lo que sí le dice es que el director del instituto había muerto hacía unos 5 días. Pues esta noticia generó un shock en Pablo porque el director del instituto había sido amigo de su padre y fue el que le había pedido que fuera a ese instituto porque se había quedado una vacante. Volvemos a Goyita, a otra de las personajes. Goyita venía de San Sebastián y se hace amiga con la chica esta de Madrid, que por lo visto se iba a quedar en casa de su cuñado. Llega a la casa Goyita y pregunta si había llamado su amiga Toñuca. Y su hermano, que se llama José María, que había venido del campamento militar, pues le dice que no había venido, que no había llamado a nadie. Toñuca, por lo visto, estaba con unos franceses en su casa, todos los días estaba de excursión. Salen de fiesta y Goyita, pues con esta nueva amiga de Madrid, pues salen las dos juntas. Y la chica de Madrid decía que en ese baile donde van solo había mujeres, que así era imposible ligar. Aparte de las amigas de Goyita, aparte, le dice esta chica de Madrid a Goyita que sus amigas parecían viejas, eso le dice. Al día siguiente, pues Goyita se ve obligada a hacerle una ruta turística a esta chica de Madrid, la lleva a la catedral y luego se encuentra con Toñuca y con los franceses y luego se va a casa y José María le pide que le presente a su amiga de Madrid, que le gustó. Oye, mira, Goyita, que tu amiga pues está muy bien y me la podías presentar. Y resulta que esta chica de Madrid se llama Marisol. Le dice, aparte, el hermano a Goyita que había llegado Manolo Torre. Y por lo visto Manolo Torre era un chico que a Goyita le gustaba. Volvemos al profesor. Este Pablo va a casa del director fallecido del instituto y se encontró a la hija. La hija se llamaba Elvira. Y en esto que, bueno, nos va describiendo un poco el velatorio y luego aparece Teo, que es el otro hijo del director del instituto, el hermano de Elvira. Y conoció en casa del director a un tal Emilio y Emilio era un chaval que estaba enamorado perdidamente de Elvira y que quiere hacerse amigo de Pablo. Está muy empeñado, no sé por qué, le cae bien, pero está muy empeñado en hacerse amigo de Pablo y se hace amigo de Pablo. Yo creo que Emilio está más fascinado por Pablo o tiene más ganas de hacerse amigo de Pablo que Pablo de Emilio, ¿vale? Emilio hablaba de las bondades de vivir en una ciudad pequeña, habló de Kierkegaard, de Unamuno, él se consideraba poeta, pero estaba opositando a Notario. Por otro lado, Gertrude y Natalia salen de los toros y luego van al casino a bailar. Gertrude presenta a Ángel, su novio, a Natalia y dentro estaba Manolo Torre. Natalia estaba con mucha timidez. Manolo trató de sacar a Natalia a bailar, pero no quiso. Natalia. Luego Natalia se fue y Manolo se quedó con otra chica, o sea, con Marisol. Se quedó con Marisol, ahí hablando un poco, intimando. Julia luego se ve con Natalia y llora. Por lo visto el padre de Julia no quiere que se vaya a Madrid, pero su novio sí. Hemos de decir que Julia tiene 27 años y por lo visto pues el novio le escribe unas cartas diciendo que se tiene que ir a Madrid ya. Volvemos con Pablo. Pablo esa noche la pensión en la que estaba en el restaurante conoce a Rosa. Rosa era la animadora del casino, la chica que bailaba, cantaba durante esas fiestas. Rosa andaba bebida
invita al profesor a ir a su cuarto, pero no tiene nada, no se acuesta ni nada. Él la deja acostada, se duerme llorando, borracha, y balbucea antes de que Pablo abandone la habitación que por favor nadie lo vea salir de la habitación porque la gente murmuraba. Imaginaos, bueno, pues si la gente cotillea ahora en 2025, pues imaginaos en los años 50. Aparte, Rosa era una chica que tenía mala fama en la ciudad y pues, la criticaban mucho, o sea que os podía hacer una idea del contexto. Julia se fue a confesar frente al cura y luego en su casa lo esperaba Miguel. Miguel, su novio, que había llegado de Madrid, pues se nos describe como un pamplinas, una persona pues, que nada más que decía tonterías y le hablaba mal a Julia, hablaba mal de sus amigas, comentarios fuera de lugar, así se nos describe, ¿vale? Miguel no soporta a la familia de Julia y Julia le echa en cara que no intenta arreglar las cosas. Se ponen a discutir y bueno, luego se besan, pero ella estaba un poco harta de la situación. Lo que ocurre es que estaba muy enamorada de él. Volvemos con el profesor se reúne con el nuevo director y consigue el empleo. Empezaba ya a dar clases a las chicas y el colegio estaba segregado por sexos, así que él solo le iba a dar clases a las chicas. Pablo se hizo amigo de Rosa porque por las noches coincidían, todas las noches coincidían, y una noche en el casino se encontró con Emilio y unos amigos. Se encontró Pablo. Y uno de los amigos era Federico, que era dentro de los grupos, pues casi siempre hay un gracioso oficial, pues Federico era el gracioso oficial que pues entonaba chistes de mal gusto para Pablo. Total, que le cayó mal a Pablo. Le pareció un imbécil, vamos. A las amigas de Emilio, porque estaban las familias de Emilio, sus colegas y Pablo. Y resulta que las amigas de Emilio empiezan a hablar mal de Rosa. Esto no le gusta a Pablo y Pablo coge y se larga y se va. Y porque él iba todos los días a escuchar cantar a Rosa y Rosa le caía bien. Total, que pasan unos días, esa noche pues pasa y va pasando el tiempo y Emilio no vuelve por el casino. Vale, pero previamente a que él desapareciera del casino, entre comillas, previamente Emilio le había confesado a Pablo que quería a Elvira, que estaba enamorado de Elvira. Y un día termina las fiestas, porque evidentemente las fiestas no iban a durar para siempre, y Rosa se despide de Pablo. Se habían convertido, eran buenos amigos y la temporada de trabajo ya había terminado y ella se tenía que ir. Y esa última noche, en esa despedida, se besan y ya se va. Julia, paralelamente, escribe una carta a Miguel y porque por lo visto en las fiestas Miguel se fue enfadado con esa discusión que he comentado antes previamente, donde se besaron, pero bueno, que Miguel había puesto verde a las amigas, a la familia, en fin, que Julia le escribe una carta desesperada. Y en esto que sale a la calle con su amiga, con su hermana Mercedes, y ve Mercedes a Julia echar la carta. Como sabía lo que más o menos ponía la carta y a quién iba dirigida, total que le regaña, que estaba haciendo la tonta, que tu novio pasa de ti, y Julia se enfada mucho, se enfada. Iban Julia, Mercedes e Isabel. Julia se enfada y la manda a tomar viento, que se meta en sus asuntos, le dice. Total, que se va llorando y se va a su casa. Mercedes e Isabel van a ver a Elvira y Goyita estaba ahí. Mercedes le comenta a Elvira que Rosa anda con su conocido Pablo y Elvira pues dice que eso no puede ser. Goyita decía que Pablo está muy bien, porque Pablo está de buen ver y le gusta a las amigas de Elvira. Y tras este comentario de Goyita, Elvira se puso nerviosa. Luego salen y en esto que salen empiezan a cotillear. E Isabel dice que Elvira quería a Pablo en exclusiva y que por eso había disimulado no saber nada de él. O sea, ella se había impresionado por los comentarios que hacían sus amigas de Pablo,
pero intentó como dar a entender que ella apenas conocía a Pablo y que le daba igual Pablo. Pero bueno, Isabel dice, no, esta lo que quiere es quedarse con Pablo ella sola. Goyita e Isabel luego entran al cine y antes de la película, en Nodo, que bueno, es lo que eran las noticias de los logros que hacía el régimen, que solía proyectarse previo a las películas. Yo os pondré aquí una etiqueta para que se especifique mejor lo que es el nodo, porque estoy hablando de memoria, porque esto no me lo había apuntado, pero creo que es importante hacer una aclaración de lo que es el nodo. Goyita, en esto que están en el cine, ¿no?, en ese momento, y Goyita vio a Marisol y a Toñuca, que por lo visto se habían convertido en buenas amigas, pero Goyita no quería saber nada ni de Marisol ni de Toñuca. Elvira le dice a Emilio que son amigos de siempre. Y Emilio le dice a ella que se estaba portando muy mal con él, que por lo visto el verano anterior habían tenido algo y él no lo puede olvidar. Algo habían tenido, ¿vale? Algo que para Elvira no significaba nada, pero por lo visto para Emilio pues fue un hito. Y Emilio estaba desesperado porque la amaba y haría cualquier cosa por ella. En esto que la madre pasa esta conversación y está la madre de Elvira con Elvira y su hermano. Y les contó a ella y a Teo quién era realmente Pablo. Para Elvira, una vez que la madre le cuenta pues quién era Pablo y cómo el padre de Pablo era amigo del padre de Elvira, pues Elvira dice que su padre había querido mucho a Pablo. No sabe por qué. Ella intuía, sospechaba que su padre, o sea, el padre de Elvira, había querido mucho a Pablo cuando Pablo era un niño. Pero a Teo, el hermano de Elvira, le caía muy mal Pablo, no le caía simpático. Volvemos a Pablo, en esto coge unos libros de la biblioteca y se fue a una cafetería a estudiar. Y ahí se encuentra Federico, el gracioso, y los amigos de Emilio, que lo llaman y le dicen que por qué no se va con ellos de fiesta. Y un día lo invitan a ver a Johnny en el Gran Hotel. Johnny era el hijo del dueño del hotel de la ciudad. Había vivido como unos 10 meses en Nueva York y por eso lo llamaban Johnny. Johnny, aparte de ser el hijo de un empresario de éxito, pues también hacía figuras de cerámica, o sea, hacía pinitos en el arte. O iba de artista, digamos. Hacía esculturas, etc. Según pensaba Pablo, él no le había caído bien a Johnny. Total, que en el bar del hotel Johnny solía invitar a sus colegas y hacían fiestas allí. Y Johnny tenía una hermana que estaba separada de un tipo. En esto que va pasando el tiempo y un día pues Pablo se encuentra a Elvira en el campo. Ella está triste, él se tumba, se había tomado algún vinillo, por lo tanto él estaba un poco alegre, un poco místico. Y Elvira estaba ahí con un libro de Juan Ramón Jiménez, recita algunos versos y total que una cosa pues lleva a la otra. Charlaron, Elvira le había mandado por lo visto una carta a Pablo y Pablo ni había contestado y él tenía ganas de besarla. Elvira se terminó yendo con prisa, ese día pues no la besa porque Elvira se termina yendo con prisa y en esto que Pablo le había dicho en esa conversación, pues Pablo le había dicho a Elvira que le daba muchas vueltas a todo, que siempre quería ser original y esto le había molestado a Elvira. Total, al día siguiente se ven y Elvira le agradece la sinceridad a Pablo. Dice que mucho la admira, que tiene amigos. Y las chicas la ponen verde por tener inquietudes y hacer lo que quiere. Pero Pablo no la admira, es honesto, la ve vulgar, dice Elvira. Pero Pablo responde que ella se cree el centro del mundo. Y Pablo dice, mira, yo no te conozco, si no te conozco, ¿cómo te voy a admirar? Elvira también pintaba cuadros y tienen cierta discusión, ahí había una tensión, que ya os podéis imaginar, porque Pablo no paraba de sacarle faltas, pero al final yo creo que, al final a Pablo le gusta Elvira y a Elvira le gusta a Pablo. Y ese día se terminan dando un beso. De hecho, Pablo le confiesa a Elvira que le gusta. Total, se terminan besando y en esa visita, porque se terminan besando en casa de Elvira, Pablo sale de la casa con intención de no volver a verla. En la calle se encuentra a Emilio y Emilio pues no salía de su casa de tanto estudiar porque estaba estudiando para notario. Y según Emilio, Elvira y él eran novios. Esto después de haberse besado.
¿no? Emilio coge a Pablo como su confesor, le confiesa todo, lo mal que lo pasa con Elvira, etcétera. Así que dice que son novios, pero que nadie lo sabe. Al día siguiente, pues ya me han terminado las fiestas, empieza el curso escolar. Y nos vamos a la segunda parte. Y estamos ya casi en la recta final. Ángel, que es el novio de Gertrude, discute con ella. Él la regaña por hacerle, por lo visto, una broma. Luego se van a ver a Johnny. Y ahí está Manolo Torres y otra gente. Federico llama a Julia por teléfono para que pasen por el hotel. Habla con Mercedes y la convence. Luego Mercedes convence a Julia y van al hotel de fiesta. Es domingo. Julia está de mal humor. En la fiesta se puso Federico a bailar con Mercedes. Federico, por lo visto, también bebe bastante. Le gusta bastante el alcohol. Aunque se suponía que Federico iba detrás de Julia, pero como Julia pasaba de Federico, pues Federico se centra en Mercedes. Teresa, que es la hermana de Johnny, estaba con unas amigas francesas. Federico y Mercedes se quedan encerrados en una de las fiestas en la terraza y Mercedes se desespera. Federico estaba borracho, pero al final, no sé cómo, pero termina saliendo. En esto que Gertrude se va de la fiesta con Argel. Por lo visto, había hablado ella con Pablo, Gertrude con Pablo, y Pablo le había preguntado a Gertrude que por qué no terminaba el bachiller, que por qué no terminaba el instituto. En esto que Ángel le dice que no, que él no quiere que estudie, que ella va a ser su esposa y que para ser su esposa solo tenía que saber ser una mujer de su casa y no necesitaba ni latín, ni griego, ni estas cosas, le dice. En esto que se cruzan con Mercedes y Julia por la calle, Gertrude y el novio, y Mercedes y Julia, como casi siempre, estaban discutiendo. Mercedes le dice a la hermana que no entiende cómo no sale con Federico, pero Julia le dice que se meta en sus cosas. Al llegar a casa, Mercedes se pone a llorar. Parece, o suponemos, aunque Mercedes nunca lo va a reconocer, que a Mercedes le gusta Federico, aunque ella nunca lo reconocerá. Natalia habla en primera persona de nuevo. Vamos a su mundo, ¿vale? Va con sus hermanas al cementerio a ver la tumba de la madre. Luego se encuentra a Elvira, que la invita a casa para darle libros del instituto. Otro día Natalia habla con Pablo. Le pregunta que qué carrera, Pablo le pregunta a Natalia que qué carrera va a estudiar. Y ella no lo sabe, es que ni siquiera sabe si va a seguir estudiando cuando termine el instituto. Porque supuestamente Natalia dice que su padre ponía objeciones al estudio. Y Pablo le pregunta qué objeciones ponía su padre para que siguiera estudiando. Pero no lo supo decir con claridad. Sus hermanas no habían estudiado y esto lleva a pensar a Natalia que ella pues tampoco iba a estudiar. Si mi hermana no ha estudiado, pues yo tampoco. En esto que Pablo quiere invitarla al café, ella dice que no, pero luego cuando llega a la casa, Natalia se arrepiente, sale corriendo a la calle, pero el profesor ya había desaparecido. Teo, nos vamos a Teo, era un tío poco sociable, ¿eh? Desde luego seguro que aprobó las oposiciones porque no salía de fiesta, no hablaba mucho, solo estudiaba, se juntaba con Emilio en su casa y se ponían los dos a estudiar como locos. Y un día Emilio entra en la habitación de Elvira y le dice que necesita que le dijera que lo quería. Si no, no iba a aprobar las oposiciones. Emilio le dice, mira Elvira, dime que me quieres, si no, ¿para qué voy a estudiar oposiciones si no me quieres? La supuesta relación era llevada, supuesta relación, ¿vale? O sea, en la cabeza de Emilio había una relación, en la cabeza de Elvira no lo sabemos. Bueno, pues la supuesta relación era llevada toda en secreto y supuestamente cuando Emilio sacara las oposiciones, pues ya podía decirle a todo el mundo que eran novios. Pero ella no está muy por la labor de ser novia, como te decía. Lo rehuía. Y Emilio quería que se fueran a vivir al campo juntos. Allí seguro que sacaba la oposición. Más tarde, Emilio le cuenta, pues, en lo que os he dicho, que Emilio coge a Pablo como su confesor y le cuenta como su confidente. Le cuenta lo que le pasaba con Elvira, que Elvira estaba rara, que pasaba de él, etc. Y entonces Pablo le recomienda que la agobiara menos. Mándale menos cartas, visitará, pues la tienes que visitar menos. Total, que esto hizo Emilio y parece que Elvira estaba más cariñosa. Un día se pasa Pablo por casa de Elvira y habla con la madre, Teo y con Emilio, con los tres. Y Elvira estaba por ahí también, estaba nerviosa al estar con Pablo. Cuando se va Pablo, pues Teo cambia de opinión.
dice que ahora a Pablo le parecía un tío extraordinario, un tío muy simpático. Y Emilio estaba entusiasmado porque a Emilio le caía muy bien Pablo, que no sabemos bien por qué. Lo cogió como confidente, no sé si por venir de fuera, no sabemos bien por qué, pero Emilio estaba entusiasmado con Pablo, el pobre Emilio. Elvira le dijo a su madre que, de golpe, que se iba a casar con Emilio, de sopetón, sin esperar a que sacara la oposición ni nada, cuanto antes, se lo dice ahí. Natalia, que era alumna de Pablo, parece que se está entusiasmando con Pablo también. Termina tomándose un café con él y aún no tenía claro Pablo por qué el padre de Natalia no la dejaba estudiar, si estaba sacando muy buenas notas. Natalia estudiaba muchísimo y tenía una amiga que se llamaba Alicia, que iba siempre con ella, o casi siempre, y Alicia quería ser maestra. Alicia se juntaban las dos para estudiar y Alicia era más sencilla y más prosaica que Natalia, que pues no tenía diario ni tenía las preocupaciones espirituales que tenía Natalia. Natalia era una chica pues con preocupaciones, digamos, fuera de lo común, menos banales, digamos, o no tan, bueno, no como el resto de sus amigas, supuestamente. Y Alicia le dijo a Natalia que parecía enamorada de Pablo, del profesor de alemán, porque cada 2 por 3 estaba hablando de él. En esto que un día Julia se ve con Natalia y le cuenta que se ha peleado con Mercedes. Por lo visto, Mercedes había salido un tiempo con Federico y este ya ni la llamaba. Y Julia le había advertido de lo malo que era Federico. Si os fijáis, pues tanto Mercedes como Julia pues se van alertando de lo malo que es el novio de una y de lo malo que es el novio de la otra, pero ninguna hace caso. Mercedes va a cumplir 30 años. A ver, ahora parece que no, que 30 años es muy joven, pero en los años 50, 30 años ya era una edad que por lo general la gran mayoría de la gente pues estaba casada y con hijos. La gran mayoría, o un porcentaje elevadísimo. No son los 30 años de ahora. Lo digo porque es muy importante el contexto histórico donde está, ¿vale? Y lo normal era eso, que ya lo veremos cuando haga un vídeo sobre Orgullo y Prejuicio, también pues esa obsesión por casarse, por tener familia. De hecho, por las amigas de Natalia, fijaos, o sea, con 16, 17 años, muy jovencitas, pues ya se estaban casando y teniendo hijos. Por lo tanto, 30 años era una edad, para los años 50, ya, digamos, avanzada. Y Mercedes, según dice Natalia, o según piensa, pues se está volviendo cada vez más irritable y se está pareciendo a su tía Concha, que vive con ellos, como comentaba al principio. Natalia y Julia se pasan por casa de Elvira y Elvira habla del instituto y al salir Julia dice que Elvira es hipócrita porque dice no conocer apenas al profesor de alemán, pero se conocen bastante bien. Incluso dice que Elvira está enamorada de él. Natalia se entristece. Ya sabemos que Natalia pues, parece que también le gusta a Pablo. Pablo pues va generando sensaciones por donde va. Gertrude se va a casar pronto. Visita a su hermana Josefina. Josefina tiene un hijo y espera otro, pero no es feliz, o al menos no parece ser feliz. Gertrude se lo dice a su suegra se llama Lidia y por lo visto tiene mucho dinero. Y Lidia, su suegra, le dice que cuando Gertrude le dice a su suegra que su hermana no es feliz, pues Lidia, su suegra, dice que nadie es feliz, que cada uno lleva su cruz. Llega el día de la pedida y apenas había hablado nada Gertrude con su novio Ángel. Todo lo que tenía que ver con la pedida y con la boda lo había elegido Lidia. Natalia no quería ir a la pedida porque Gertrude ya no era su amiga, pero al final fue, fijaos qué joven, si tenía la edad de Natalia, 16 años, pues iba a casar con 16 años. Total, ya sí que voy terminando. Empiezan las vacaciones y el profesor va a la estación porque se va del pueblo, de la ciudad, de esta pequeña ciudad. Y en esto que se encuentra Julia y a Natalia en la estación de tren. Y Julia se iba a Madrid con el novio, a escondidas. A escondidas. La noche anterior, Pablo en la calle, la noche anterior a irse, Pablo discute con Elvira en la calle. Y Elvira pretendía ir a la habitación de Pablo, pero Pablo no quiso. Fijaos, ya se había comprometido con Emilio, pero Elvira quería ir esa noche a la habitación de Pablo. Ella como con broma, pero Pablo la para. Dice, no vas a subir. Y si subes, va a ser peor para ti, así que no subas. En esto, bueno, pues en la estación termina la novela
en Julia yéndose a Madrid con el novio a escondidas del padre y Natalia pues también despidiéndose en cierta manera de ese profesor de alemán que no sabemos si vuelve a la ciudad, no vuelve, no sabemos lo que pasará con Natalia, estudiará, no estudiará o terminará soltera como su hermana Mercedes, terminará fugándose como su hermana Julia, terminará casada como su amiga Gertrude teniendo niños, o estudiará, se convertirá en una gran escritora. Así que, bueno, no sabemos. Una novela fantástica, Entre visillos, de Carmen Martín Caite, una novela sensacional, a mí me ha gustado mucho. Así que aquí tenéis el resumen. Si os gustó este vídeo, por favor, os pido un like. Si habéis leído la novela, pues me lo ponéis en comentarios. Recomendadme también más libros de Carmen Martín Gaite para que vaya trayendo al canal. Y lo dicho, me ha quedado un vídeo un poco largo, pero bueno, merecía la pena. Me ha gustado mucho estas vidas paralelas que convergen en esta pequeña ciudad y en esta gran historia de Carmen Martín Gaite. Por favor, repartid vuestro amor compartiendo este vídeo con amigos y familiares y nos vemos en el próximo vídeo.